Muy buenos días para todos. Continuamos con nuestras sesiones en Ágiles Colombia. Les quiero presentar a un peruano que actualmente es Agile Coach en Chapter Lead. En la empresa de seguros RIMAC es Agile Practitioner desde hace 7 años y Agile Consultant y Trainer hace ya 4 años. Ha acompañado organizaciones de banca, seguros, marketing digital, startups en todo este camino de la implementación de la agilidad. Es cinéfilo, también le encanta investigar, le apasiona estudiar y pensar en todo el impacto que tienen las transformaciones digitales en las empresas, las transformaciones ágiles. Le apasiona todo este tema de la gestión humana en las compañías para mirar todo el impacto que tiene los resultados más allá, digamos, en el estilo de vida o en el camino de las vidas de todas las personas que participan en él. Quiero presentarles a Diego Gil. Diego, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto. Muy bien, muchas gracias. Estamos preparados para escucharte. Listo. Y el tema que nos convoca es el título que ven aquí. Antes de arrancar quería presentarme. De hecho, muchas gracias por la presentación, Geraldine. Y bueno, como mencionó Geraldine, vengo de Perú, de la comunidad peruana. De hecho, la comunidad de Colombia la conozco desde mi camino casi al inicio de los ágiles, de ir estando en la comunidad latinoamericana. Y justamente el primer país también que viajé al exterior fue Colombia, ¿no? Para el Ágiles 2014, cuando fue en Medellín. Entonces, de hecho, he tenido la oportunidad y también como la bendición de haber ido 2 veces, ¿no? Esa vez en Medellín y recientemente a Bogotá, hace 2 años, me parece. Y bueno, estoy muy agradecido del espacio, también tener la oportunidad de compartir con la comunidad latinoamericana, ¿sí? Y bueno, entonces comencemos, porque de hecho una premisa que tiene esta sesión es que, claro, todos entendemos que Scrum claramente es el marco más conocido, más popular. Cuando alguien te habla de agilidad, lo más probable es que esté usando Scrum, ¿no? O todas las referencias que tiene, o los nombres, o los roles que usa, están basados, digamos, en Scrum o algo parecido, ¿sí? De hecho, si vemos el último State of Agile, ¿no? Claramente el 58% de la gente que está haciendo algo ágil usa Scrum, ¿no? Y de hecho eso en el tiempo ha cambiado, ¿no? Porque al inicio en el primer State of Agile, ¿no? Era 40%, hoy en día incluso ha incrementado, ¿no? Sabiendo que hay más gente que ha adoptado también prácticas ágiles, ¿no? Entonces eso ya nos dice bastante, ¿no? Y en ese sentido, más allá como del éxito en sí del framework, que quería como ponernos a pensar, bueno, ¿y eso qué impacto tiene, no? Si claramente es el framework más conocido, seguramente como es un lente con el que miramos usualmente, ¿no? Es como de facto, digamos, ya conocemos Scrum o vemos y utilizamos o decimos y hacemos Scrum de repente también agilidad basados en lo que aprendimos cuando hicimos Scrum, ¿no? Y para entender qué es Scrum, claro, es como ir a las raíces, ¿no? Y entender que cuando se creó este marco, este framework, hay ciertos conceptos que caen en esta guía, ¿no? Y algo que me ponía a pensar al final de cuentas es que como agilista algo que he aprendido es que las prácticas funcionan hasta que dejan de tener sentido, ¿no? Y para mí hay algo que dejó de tener sentido, ¿no? Y quería justamente traer eso a la sesión, ¿no? Y, por ejemplo, en la guía hay una parte que menciona esto de hacer incrementos de producto, ¿no? Potencialmente realizable cada sprint, ¿no? En concreto es eso. Y si incluso buscan eso de potencialmente realizable, y lo buscan así tal cual en el Scrum Guide, lo encuentran 6 veces referenciados, ¿no? Entonces, claramente es algo como súper como importante hacer desde la mirada de Scrum, ¿sí? Y, y antes como de desafiar este precepto, digamos, es importante entender qué queremos decir cuando decimos esto, ¿sí?
Y para eso justamente quería como invitarlos a compartir, ¿no? ¿A qué nos referimos cuando decimos potencialmente releasable? Y para eso los invito a entrar a slido.com, ahí ven el código que es K934 y directamente compartan, ¿no? Cuando decimos en Scrum, ¿no? Potencialmente releasable. Y si no has utilizado Scrum, bueno, ¿a qué te suena esto, no? Potencialmente desplegable o que has hecho un release. ¿A qué nos referimos cuando decimos eso? ¿Sí? Entonces, mi pedido es directamente que entren al Slido y pueden comenzar a compartir para conversar alrededor de eso. Diego, por favor, recuérdanos el código para entrar a Slido. Sí. Ahí mismo aparece en pantalla que es el K934. Muchas gracias. Sí, entonces directamente no lo piensen tanto, suelten todo lo que juzgan, digamos, que significa esto, ¿no? Potencialmente releasable. ¿Esto qué significa? Que sea viable de implementar, ¿no? Sí. Geraldine, también me avisas cuántas personas en sala hay como para tener un sondeo de cuántas respuestas debería esperar. Que sea viable de implementar, que se pueda poner en producción, ¿no? Funcional para el usuario, listo para su uso, ¿sí? Ajá. ¿Alguna mirada diferente de qué significa esto? Alto impacto con esfuerzo razonable, ¿ok? ¿Sí? Que funcione en preproducción o QA, ¿claro? ¿Sí? Mientras más distintas, que permita probar una hipótesis, ¿ok? ¿Sí? Y ese es diferente, ¿no? Que sea utilizable, ¿sí? Diego, te propongo que, no sé qué te parece si compartimos pantalla para que todos vayan viendo la interacción de todos y puedan ir compartiendo también los comentarios en Slido. Ajá. En teoría estaba compartiendo pantalla. Déjame ver. No, no me parece. Allá. Perfecto, ahora Ajá. Voy a poner sí. present. Me dice si aparece, ¿sí? Claro que sí, ya aparece. Puedes continuar. Sí. ¿Se ve? Sí, ¿Se señora, ahí ve? ¿Se ve? estamos viendo perfecto. Listo. Ok, entonces, claro, voy a leer los que ya han ido compartiendo. Es que sea viable de implementar, que se pueda poner en producción, que sea funcional para el usuario, que esté listo para su uso, que tenga alto impacto con esfuerzo razonable, ¿no? Que funcione en producción o QA, que permita probar una hipótesis, que sea utilizable, que entregue valor, genere el valor estimado o deseado, ¿sí? Entonces, si se dan cuenta, miren, somos 7 personas ahí y ya hay diferentes puntos de vista con respecto a qué significa esto, ¿sí? Hasta ahí estamos bien, vamos a pasar a lo siguiente, ¿no? Y de hecho, claro, esto de potencialmente puede interpretarse de diferentes formas, ¿no? Dependiendo también el estadio de madurez de un equipo o un agilista, ¿no? Y, por ejemplo, les pongo esta, ¿no? Claro, es potencialmente cada sprint, ¿no? Cuando podamos hacerlo. A veces no estamos listos para hacer release, a veces sí, ¿no? Entonces, ¿es eso a lo que nos referimos en el Scrum Guide? O sea, ¿a eso se refiere el Scrum Guide cuando decimos potencialmente releasable? La verdad es que no, ¿no? O sea, la premisa del Scrum Guide es que siempre estemos listos para potencialmente hacer release cada sprint, ¿no?
que solo sea una decisión de negocio hacerlo o no, pero no un impedimento técnico. Significa que nos hacemos cargo de todo lo necesario para que eso sea verdad, ¿no? De que simplemente sea decisión de la persona de negocio y decir, ya, vamos a hacer release y no hay ningún impedimento para hacerlo, ¿no? Y eso pone un desafío claramente, ¿no? El que esto siempre estemos listos para hacer eso pone un desafío claramente. Parte de eso también es como la premisa de cómo armamos equipos, ¿no? En agilidad. Antes eran como silos, ¿no? Había como los analistas y hacían sus documentos y se lo pasaban a los developers y luego se lo pasaban a los testers. Y claro, si es así, digamos, la forma en que organizamos el trabajo, nos demoramos la vida hasta que se haga el release, ¿no? En este contexto, más bien, cuando buscamos armar equipos ágiles, estamos hablando de equipos cross-funcionales, que tengan todas las capacidades necesarias para hacer ese end-to-end, ¿no? Para que realmente cuando decimos, o cuando incluso sliceamos historias, ¿no? Una cosa sería como hacer una historia, un sprint, ¿no? Que sea solamente las cosas de backend, ¿no? Y el otro sprint, solamente las cosas de front. Y el sprint 3, recién vamos a probar todo, ¿no? Y en el sprint 4 recién voy a hacer release, ¿no? Entonces, eso no sería estar listo cada sprint, ¿no? A eso no nos referimos en el Scrum Guide cuando decimos esto, ¿no? Entonces, ¿a qué sí nos referimos cuando buscamos que podamos potencialmente hacer release? Es como aparece a la derecha, hacer slicing que realmente te permita tener el end-to-end, que sea testeable, como había mencionado cuando hicimos las preguntas en el slide, y que sea una decisión de negocio el ponerlo afuera o no, ¿sí? Entonces, en ese sentido es que nos referimos a esto. Pero quiero preguntar si solamente como estos roles iniciales es suficiente, si queremos hacer ese release. Porque va a depender claramente del contexto, ¿no? Si somos un startup de repente y todos somos developers ahí y entonces todos nos hacemos cargo de todo al final de cuentas, ¿no? Hacer release, digamos, nosotros mismos vamos a subirlo a la nube, levantar como los tools para hacerlo y no dependemos de nadie más para hacerlo, ¿verdad? Ahora, si estamos dentro de una corporación grande, ¿no? Que tiene áreas definidas, ¿no? Ya por mucho tiempo así, ¿es tan verdad que tu incremento de producto que has terminado en el sprint, ya directamente tú eres owner para hacer release y pase a producción? Tal vez no, depende del estadio de la organización, ¿sí? Y en ese sentido hay otra área, digamos, de operaciones que se hace cargo de esto, ¿no? Y claro, entonces, si lo que estamos diciendo es que buscamos hacer release cada sprint, ¿no? Entonces, ¿qué se refiere cuando tenemos un área que genera dependencia para hacer esto, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que busca resolver el movimiento de DevOps? Justamente habilitar esto, ¿no? Para mí es entender que cuando decimos potencialmente releasable, lo hablemos en serio, ¿no? Entonces, en ese sentido es como entender qué es lo que necesito para que realmente pueda hacer release cada sprint, ¿no? Y en ese sentido, digamos, movimientos como esto claramente ha tenido éxito porque eso es lo que busca al final de cuentas, ¿no? En un contexto de una organización donde existen estos hilos y que si bien, digamos, el tema de los QAs ya está resuelto porque están engranados dentro del equipo, de repente hay otras áreas que generan dependencias y es como diseñamos el equipo para que tenga todas las capacidades realmente para poder hacer ese end-to-end y hacer el release, ¿no? Y de repente, hasta aquí basta, de repente diríamos, ¿no? Y de hecho, para los que crearon el movimiento de DevOps, ese es el mindset que tenían, es como, ¿qué es lo que necesitamos para realmente hacer release cada sprint, ¿no? Y es como generar toda la capacidad interna, si no tenemos los sysadmins, los metemos, ¿no? Entonces, ese es el objetivo al final de cuentas, ¿no? Y en ese sentido también es como un poco extraño, ¿no? Porque después de DevSecOps, después de DevOps apareció este otro concepto que es DevSecOps. Entonces, ¿qué significa eso, no? ¿Por qué aparece DevSecOps? Como en algún punto como de la historia pareciera que nos olvidamos que seguridad también es algo importante que tenemos que hacer antes de hacer un release, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, para los originadores del movimiento de DevOps, esto es como implícito, ¿no? Es como deberías tener todo lo que necesitas para
para hacer esto, pero para algunos no necesariamente esto es tan transparente, ¿no? Y necesita, digamos, que lo hagamos explícito, ¿no? Tanto que incluso hay un nombre, ¿no? Como en movimiento, como hijo prima de DevOps, que es DevSecOps, que es darnos cuenta de que, claro, nos faltó, digamos, seguridad para realmente tener todas las capacidades para poder hacer release cada sprint, ¿sí? Y en ese sentido quiero, o sea, porque una charla completa podríamos hablar de DevOps o de DevSecOps y sus diferencias, pero más que eso, lo que quiero como poner acá un punto es que lo que buscamos es tener todas las capacidades necesarias para cumplir eso que hemos dicho, ¿no? Poder hacer release cada sprint, ¿no? Potencialmente, si así lo decidimos, ¿no? Y así como de repente estamos hablando de estas áreas, quién sabe, hay otras áreas de las que tenemos dependencias también, ¿sí? Entonces, en ese sentido, si ven en el gráfico anterior hablamos hasta testing, ¿no? Pero dependiendo de la organización, de repente lo que tenemos que engranar adentro es también otras capacidades como operaciones, como seguridad, ¿no? Y realmente poder hacer slicing que implique que nos habilite a poder hacer release cada sprint, ¿no? A eso es lo que se refiere el Scrum Guide, ¿no? Que realmente potencialmente podamos hacer release. Entonces, hacernos cargo de eso es también incluso cómo estructuramos equipos, ¿sí? Y claro, entonces en ese sentido es como hay un abismo, ¿no? Entre potencialmente releasable y hacernos cargo de eso, ¿no? Ya sin las comillas, ¿no? Entonces, y eso ya es un desafío, ¿no? Y lo hemos visto hace un ratito. Entonces, eso es de lo que nos habla el Scrum Guide. Hasta ahí estamos como alineados. Y mi propuesta es la siguiente. Eso no es suficiente, ¿sí? Y en ese sentido, digamos, mi invitación, y para mí recién la charla va a comenzar ahorita, ¿sí? Porque lo anterior ya lo conocemos, ¿sí? Entonces, quiero preguntarles, en ese sentido, imagínense que un equipo que ya está en ese estadio, donde realmente se está haciendo cargo de que potencialmente está haciendo un release cada sprint, en los términos que los acabamos de decir, ¿no? Entonces, que lo puede probar, que puede hacer release y todo, ¿sí? Entonces, imagínate, tú eres un PO, ponte en los zapatos de un PO, de un equipo que realmente puede hacer eso, ¿no? Que tiene un incremento ahí de producto y sin embargo, tú decides no hacer release. Mi pregunta sería, ¿qué te llevaría a no hacer release ya si tienes un incremento de producto? ¿Cuáles podrían ser las razones para que un product owner no haga release por más de que tiene un incremento de producto ahí que pueda hacer release o no? ¿Sí? ¿Qué lo llevaría a un product owner? Ponte en los zapatos de un product owner a decir no, ahorita en este sprint no hago release. ¿Sí? Entonces, para eso los invito a entrar a Slido otra vez, es el mismo código, y porfa compartan, digamos, qué podrían ser esas razones que nos lleve a no hacer release, por más de que tenemos un incremento de producto ahí listo, ¿no? El riesgo, por ejemplo. Y la pregunta va a ser, ¿el riesgo a qué? Si quieren compartir, o sea, como hacer doble clic ahí, mejor para compartirlo. Cambien la estrategia de negocio. Claro, viró, digamos, el, el foco. ¿Sí? ¿Qué más? ¿Cuál podría, sobre el riesgo, por ejemplo, si quieren como, pueden hacer múltiples respuestas, entonces si quieren añadir riesgo a qué, ¿no? Como para que todos puedan entender. ¿Quién tiene otra mirada? ¿Qué podría ser otra razón distinta? Riesgos identificados no corregidos desde la seguridad, por ejemplo, ¿no? Impacto técnico con un paso paralelo de otro equipo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Hay alguna otra razón que sea diferente a estas que estamos viendo?
cambio de los requerimientos, una nueva regulación, que es como parecido a este cambio de estrategia de negocio, ¿no? Como algo emergente. El producto no responde a la necesidad o esta cambió. Sí, algo distinto a lo que ya están viendo. Esperar porque el momento implica un riesgo que no quiero tomar. ¿Cuál podría ser un ejemplo de ese riesgo que no quiero tomar? Los invito a responder eso a todos, digamos. Miren esta última que dice, ¿no? Esperar porque el momento implica un riesgo que no quiero tomar. ¿Cuál podría ser un riesgo, por ejemplo? Abajo pusieron un ejemplo, ¿no? Que es riesgos identificados no corregidos desde seguridad, por ejemplo, ¿no? Pero ¿cuál podría ser otro? Un desastre natural, claro, algo que totalmente no podemos controlar, sí. Sí, entonces si ven, hay algunas cosas comunes, ¿no? Supresión de puestos de trabajo, ¿no? También, ¿no? Entonces son cosas que como escapan, digamos, del equipo, ¿no? Hay algunas como factores comunes, ¿no? No se integra o crea vulnerabilidades a nivel organizacional, falta de coordinación con área comercial o marketing respecto a la estrategia de promoción de venta, realizar una inversión más alta. Si tengo un cambio en el facturador y estoy en vísperas de Navidad y el valor que aporta el incremento es menor al riesgo de no poner facturar, pues espero, ¿no? Bien específicos salieron ahora los ejemplos. Sí, entonces en ese sentido, si se dan cuenta, hay algunas cosas como en común en estas respuestas, ¿sí? Hasta donde estamos bien. Vamos a pasar a lo siguiente. Entonces, de hecho, de este ejercicio como de entender por qué podría ser, no necesariamente son las únicas, ¿no? Pero he encontrado que hay tres excusas, ¿no? Y una es que no estamos listos para hacer release. Dependencia con otro equipo, como justamente mencionaron ahí en las respuestas, ¿no? En el caso que mencionaron en la encuesta era referente a otro ejemplo. Acá estoy poniendo otro ejemplo, ¿no? Pero al final de cuentas es que dependo de otro equipo para hacerlo, ¿no? Por ejemplo, claro, tenemos dos aplicaciones, ¿no? En teoría diferentes, ¿no? Pero son monolitos e incluso comparten base de datos, ¿no? Entonces, si yo quiero hacer release, tengo que esperar a que el otro haga release de su cambio de base de datos para que no chanque eso, alinearnos sobre ese cambio, porque si no, la fregamos, ¿no? Y al final de cuentas, ambas aplicaciones van a como explotar, ¿no? Entonces, implica, digamos, coordinación en ese sentido. Y ahora, si estamos diciendo que queremos hacer release cada sprint y hacernos cargo de eso, ¿no? Implica también hacernos cargo de diseñar aplicaciones que sean desacopladas y, por el otro lado, también diseñar equipos que tengan el end-to-end de capabilities y de las aplicaciones que necesitan hacer para construirlas, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el escenario B es un poco lo que más esperaríamos, ¿no? Cómo hacemos o diseñamos la arquitectura para que eso se habilite, ¿no? Desde construir, no hay monolitos, sino microservices, y en todo caso ya no nos integramos por base de datos, sino es a través de APIs, ¿no? Entonces, y cada uno pueda desplegar independientemente lo que tiene que hacer, ¿no? Entonces, y este es un ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo es, como decían, dependo de marketing para lanzar esto, ¿no? Entonces, es incluso como me hago cargo de que antes de que yo lance algo, yo ya me hice cargo de refinarlo, de alinearlo, de que si esto va a salir en este sprint, la persona de la cual yo dependo también está alineada de que eso debe pasar, porque tenemos que entregarlo en este sprint, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, en este escenario de que dependo de otro equipo, igual la premisa de que estoy ready para hacer release no se está cumpliendo, ¿no? Ese es el primer escenario. Las
el segundo, digamos, escenario que he encontrado es que todavía no sirve, ¿no? Es como, ¿por qué? Es porque, pucha, depende también cómo estoy sliceando, ¿no? Y cómo estoy planeando mis sprints, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, si mi objetivo, si el problema que quiero resolver es transportarme, ¿no? Y hacer los sprints así. Ah, bueno, entonces vamos a hacer el sprint 1, las llantas. Y en el sprint 2 vamos a aumentar la otra llanta y vamos a hacer como la estructura del carro. Y en el sprint 3 vamos a subir el capot, ¿no? Y en el sprint 4 ya le ponemos el motor recién y el timón, ¿no? Entonces, recién en el sprint 4 vamos a poder manejar, ¿no? Entonces, en ese sentido, a partir de qué sprint vas a poder probar, digamos, poder transportarte realmente en el cuarto, ¿no? Entonces, en ese sentido es también cómo diseñamos nuestros sprints para que nos ayuden, ¿no? Desde cómo planteo la mínima solución para que desde el sprint 1 me permita validar si estoy satisfaciendo bien la necesidad de mi cliente, ¿no? O incluso darme cuenta si esa es la necesidad que tengo que resolver, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, es como, bueno, si mi objetivo es transportarme, ¿cómo voy iterando en eso, no? Claramente desde un primer estadio no va a ser la solución perfecta, ¿no? Y tengo que seguir iterando, entendiendo qué es lo que hace más fit a la necesidad, ¿no? Y eso me toca hacer, ¿no? Entonces es claro, si no hago un release ahorita, también puede ser porque no estoy diseñando correctamente como para que eso genere impacto desde ya, ¿no? O que genere, o resuelve la necesidad de nuestros clientes ya, ¿sí? El tercero, porque también esto lo he escuchado cuando he compartido la patineta, ¿no? Directamente como de un PO seguramente, ¿no? Que decía, pero, ¿sabes? La patineta no va a funcionar para los clientes, porque si lo vendo, o sea, si lo saco afuera la patineta, eso no es lo que esperan los clientes, ¿no? Y si más bien saco la patineta afuera, es probable que pierda clientes, ¿no? Y es un argumento válido, ¿sí? Entonces, pero ahí la pregunta o la premisa antes de eso es que si yo me quiero mandar con construir el carro, ahí hay una hipótesis, ¿verdad? Que es que la gente se quiere transportar y quiere pagar por eso, ¿no? Entonces, ¿cuánto estoy validando primero si eso es verdad? ¿No? Antes de mandarme a construir el carro, ¿no? ¿Cómo puedo darme cuenta primero de si esa es la necesidad real y cómo aprenderlo lo más barato, lo más rápido posible? ¿No? Entonces, en ese sentido, ¿qué es más barato para descubrir esto? ¿Construir la patineta y validar si transportarse era lo que se necesitaba en primer lugar? ¿O construir el carro, ¿no? Que demora mucho más, que es mucho más caro, ¿no? Y darme cuenta al final que pucha, la necesidad era otra, ¿no? Entonces, en ese sentido, también es como toda solución planteada hay que darnos cuenta que hay una hipótesis detrás siempre, ¿no? Y hay que entender dónde, a qué nivel está esta hipótesis, ¿no? Porque yo puedo asumir hipótesis pensando de que estoy hablando sobre un cliente que tiene un problema, ¿no? Y estoy haciendo una solución para resolver ese problema, ¿no? Pero la pregunta es si yo me he hecho cargo de entender realmente cuál es ese cliente primero, ¿no? Y entender cuál es el problema o los pains que tiene ese cliente, ¿no? Para recién plantear una solución que hace fit a ese problema, ¿no? Porque si no es como la hipótesis de la hipótesis de la hipótesis, y no me he hecho cargo de, digamos, de validar la hipótesis más riesgosa primero, ¿sí? En ese sentido, digamos, en agilidad siempre hablamos de esto de generar valor temprano, ¿no? Pero ¿qué significa eso realmente? ¿No? Y quisiera preguntárselos. ¿Qué significa generar valor cuando hablamos de eso en agilidad? ¿Sí? Vamos a Slido, el mismo código, ¿sí? Y quisiera como escuchar qué entendemos por esto de generar valor. Retorno en la inversión, ¿sí? ¿Qué más?
Reconocimiento corporativo también puede ser un objetivo, ¿no?, de retorno para la compañía. ¿Sí? Incremento en el mercado también puede ser un objetivo, como un market share, ¿no? Efectividad de sus productos y servicios, ¿no? Había como que aclarar qué significa efectividad, ¿no? Aprender también puede ser un objetivo, ¿no? Incremento en usuarios, ¿sí? Expansión corporativa, market share, ¿no? Otra vez. Aprender de la validación, ¿no? Esto que hace un ratito hemos dicho, ¿no? Como me estoy haciendo cargo de entender primero al cliente el problema, ¿no?, antes de proponer una solución. Fidelización, ¿sí? Entonces, que significa que no es que me compro una vez, sino que me están comprando varias veces, ¿no? Entonces, eso implica que hay una necesidad resuelta, ¿no? Y que estoy identificando bien esa necesidad resuelta y que me estoy haciendo cargo de diseñar una propuesta de valor acorde a eso, ¿no? Aporte útil al objetivo del proyecto, ¿no? Funcionalidad que soluciona un problema del cliente. Detectar un error y corregirlo. Corroborar la hipótesis. Bajen los reclamos, ¿no?, que puede ser un objetivo de negocio también, o del proyecto, como menciono. ¿Sí? Entonces, si ven, hay como varios puntos de vista, ¿no? Algunos como similares, algunos diferentes también. ¿Sí? Entonces, hasta ahí estamos bien. Vamos a lo siguiente. Y quería compartirles justamente lo que para nosotros significa eso, ¿no? Dentro de la compañía donde trabajamos. Y porque esto de generar valor puede a veces ser entendido distinto, como construir más rápido, ¿no? Es como, que salga el backlog ahí más rápido, ¿no? Y suficiente, ¿no? Y para nosotros eso no es suficiente, ¿no? Claramente agilidad no es hacer más, no es velocidad, no es rapidez, ¿no? Es más bien, digamos, entender esto que estoy haciendo, para qué lo estoy haciendo, ¿sí? Entonces, para eso quiero desgranarlo en 3 niveles, ¿no? El crear valor significa claramente construir tu ítem de backlog, si quieres, ¿no? Si estamos hablando en Scrum, ¿sí? Pero ese es el primer paso, ¿no? Ahí habíamos dicho que Scrum dice, nos tenemos que hacer cargo de potencialmente hacer release de eso que hemos dicho que vamos a construir. Ya, listo. La pregunta es si eso es suficiente. El segundo paso es no solamente quedarnos con que sea potencialmente releasable, ¿no? Porque si no, esa es una hipótesis que se queda sentada ahí, ¿no? Y no estamos haciéndonos cargo de validar. Porque cuando construimos algo o ponemos algo en el backlog es porque tenemos una hipótesis de que esto resuelve algo a alguien, ¿no? A nuestros clientes, a nuestros usuarios, ¿sí? Pero si no lo sacamos, digamos, no tenemos cómo realmente validarlo y ver si eso funciona o no. Entonces, el entregar valor significa poner afuera eso que acabamos de construir en manos de nuestros usuarios, de nuestros clientes, ¿no? Y no basta con simplemente como tirar como la caja afuera, digamos, ¿no? Es como, ya, allí se push y ya está la página y nadie le da clic, ¿no? O sea, el entregar implica que alguien quiere recibir. Y para eso, y para que suceda eso, y alguien quiera recibir, significa que me estoy haciendo cargo de entender cuál es mi usuario, entender cuál es su problemática, sus pains, ¿no? Para que mi propuesta de cómo solucionarla realmente haga landing, ¿no? Entonces, y eso no es suficiente, ¿no? Porque de hecho también mencionaban, y ahorita en la encuesta hace un ratito, que claro, bueno, eso sería que nos enfoquemos a resolver todos los pains del universo de todos nuestros clientes a costa de todo, pero también estamos parados dentro de una organización privada, ¿no? Y claramente que tiene una visión, objetivos, un modelo de negocio, ¿no? Entonces es como, claro, aprender de cuáles son esas necesidades de nuestros clientes y también alinearnos a que tengan un modelo de negocio rentable, ¿no? Porque queremos también mantenernos en el tiempo para poder seguir cumpliendo nuestra misión o propósito, ¿sí? Y ese es el capturar valor, ¿no? Entonces, en ese sentido, la hipótesis tiene doble impacto, ¿no? Es como, tenemos esta hipótesis que esto genera un valor a nuestros clientes, pero también tiene
un impacto de retorno a nosotros como organización, ¿no? Y es importante como definir o entender qué es eso, ¿no? Cuando estamos construyéndolo, ¿no? Tener súper claro eso que buscamos impactar para realmente poder medirlo. Eso es lo que debería pasar en el capturar valor, ¿no? Poder medirlo para saber y cerrar realmente el loop de aprendizaje, ¿no? Para entender si esto me ayudó o no me ayudó, ¿no? Hasta antes, digamos, simplemente haberlo construido y soltarlo, eso no me dice nada, ¿no? Me toca medirlo para saber si la hipótesis se cumplió o no se cumplió, y ahí recién se cierra el aprendizaje, ¿no? Entonces quería como preguntarles en ese sentido, viéndolo como con estos tres lentes, ¿no? De crear, entregar y capturar, ¿cómo se ve un equipo que construye potencialmente hacer release cuando puede, ¿no? Como cuando le sale, ¿no? ¿Cómo se vería eso? Se vería algo así, ¿no? Como Sprint 1, entonces vamos a hacer back, ¿no? Y el Sprint 2 vamos a hacer front, ¿no? Y ya para el Sprint 3 ya terminamos de testearlo, entonces ahí ya estamos listos, ¿no? Pero el entregar, pucha, hay que esperar a los viernes de pase de comité, ¿no? Entonces, y ojalá que nos aprueben, digamos, el pase, ¿no? Y si nos aprueban, ojalá que el operador, que es otro proveedor externo, no, no se equivoque para no tener que hacer rollback. Y claro, y entonces hasta entregar valor realmente no es el final del sprint, sino como es otro sprint seguramente, o menos de repente. Y para capturar valor, bueno, no es simplemente que ya estás soltado, implica también que me estoy haciendo cargo de poder medirlo, ¿sí? Entonces es como, incluso cuando diseño mi historia, como me estoy haciendo cargo de que después pueda validar o medir fácilmente eso que estoy impactando, ¿no? Entonces, así se vería más o menos un equipo que hace potencialmente releaseable, ¿sí? Y ahora les pregunto, ¿cómo se vería un equipo que realmente se hace cargo de lo que dice el Scrum Guide, ¿no? Que realmente hace potencialmente hacer release cada sprint? Y se ve distinto, ¿no? Entonces, es como cada sprint está listo, ¿no? Pero pasa algo, ¿no? No necesariamente siempre se hace release, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, todavía en el sprint 3 recién vamos a hacer el carro, ¿no? Ahorita estamos haciendo la llanta, entonces todavía no está listo. Entonces, eso implica también, como decíamos hace un rato, cómo diseñamos los incrementos de producto para que de una vez genere impacto, ¿no? Para validar realmente nuestras hipótesis lo más temprano posible, ¿no? Para no esperarnos o aumentar el riesgo hasta un sprint 3 para hacerlo, ¿no? Entonces, eso es más o menos como se vería un sprint, pero ya una vez que realmente estamos haciéndonos cargo de hacer el potencialmente releasable, cuando el Product Owner diga ya, entonces esto debería volar, ¿no? O sea, hasta entregar valor debería ser rápido. Y eso que me lleve a capturar posteriormente, ¿no? Para poder medirlos, si eso funcionó o no funcionó. Y por último, quería como que veamos cómo se vería un equipo que realmente cada sprint está buscando generar valor, ¿no? En estos tres términos: crear, entregar y capturar. Y se vería algo así, ¿no? Es como que está haciendo incrementos pequeños, ¿no? Que está calculando construir y entregar a la mitad del sprint, cosa que termina un sprint teniendo este aprendizaje y esta cosecha de, miren, probamos estas hipótesis y esto funcionó, esto no funcionó, ¿no? Esto no significa que siempre las hipótesis van a funcionar, ¿no? Pero lo que nos da más luces tempranas de tomar decisiones correctas, ¿no? De no gastar o seguir aumentando el riesgo, ¿no? En ese sentido, y teniendo claro que este es como el desafío más bien, ¿no? Como poder entregar valor o generar valor cada sprint, ¿no? También como tenemos ciertos aprendizajes en ese camino, ¿no? Y lo primero es que el loop de aprendizaje o el cierre del aprendizaje se cierra y solamente se cierra si es que capturamos valor, si es que medimos, ¿no? Porque si no es como hemos entregado, hemos construido súper bien, pero no sabemos si esto impactó, ¿no? O realmente generó el impacto que buscamos en los usuarios, ¿sí? El segundo punto para mí es como entender que construir software o la solución real es el camino más caro y más largo para validar una hipótesis,
¿no? Entonces, podemos hacer un montón de cosas, ¿no? Antes de construir algo, ¿no? Para tener feedback, para validar, para entender realmente si ese es el problema, ¿no? Si ese es el usuario al que debería estar apuntando, ¿no? Si ese es su pain realmente, ¿no? El tercer punto tiene que ver con esto también, porque si nos desafiamos a crear, entregar, capturar valor cada sprint, estás obligado a salir de la caja, ¿no? Porque ya no es válido, digamos, esperarte hasta construir el carro, ¿no? Y eso te obliga, digamos, a pensar nuevas formas de hacerlo, ¿no? De hecho, uno de los primeros equipos que acompañé desde esta mirada con estos lentes, era un equipo que hacía un modelamiento para entender variables, ¿no? Y claro, le preguntaba, y bueno, ¿cómo solucionamos esto? Ah, con una solución de Power BI que analice todas las variables y todo. ¿Ya cuánto demora eso? Eso es 3 meses. Pucha, y podemos esperar 3 meses para ver si eso funciona, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿el objetivo es hacer la solución de Power BI o el software en sí mismo? Ese no es el objetivo, ¿no? Pero hay que entender cuál es el objetivo, ¿sí? Entonces, para eso tenemos que indagar y entender cuál es el objetivo de negocio de cada iniciativa, ¿no? En ese sentido, lo que ellos querían buscar, digamos, era poder entender las variaciones importantes de esta variable que querían mover, ¿no? Entonces, preguntamos, bueno, ¿y con qué data o sea, contienen ahorita? ¿Con qué data cuentan ahorita? Bueno, con estos indicadores, ¿no? ¿Cuáles serían los ideales? Bueno, estos otros. Bueno, de lo que ya tienes ahorita, si usaras una de esos entry points, si usaras una, ¿cuál es el que te ayuda a explicar mejor esta variable? Ah, este de aquí, listo. ¿Necesitas usar la solución de Power BI o construir la solución de Power BI para comenzar a usarlo y analizarlo y resolver el problema? No. ¿Puede ser con un Excel? Sí. ¿No? Y de hecho fue como que iteramos con respecto a cómo resolver el problema más que construir el software, y utilizando lo que teníamos, ¿no? Y a nivel de Excel, y eso nos llevó a iterar, o sea, y no quita que íbamos trabajando en ir habilitando la solución de Power BI a largo plazo, ¿no? Pero todo el aprendizaje de qué es lo que respondía realmente el problema, lo aprendimos con el Excel, ¿no? Y en el punto en que se llegó al estadio donde la solución de Power BI ya estaba lista para ser implementada, fue como un traspase, ¿no? De un review al otro, donde estaban con sus stakeholders todos contentos ya con el problema resuelto en Excel, con todo el feedback que habían tenido, y de un sprint a otro, lo mismo, pero ahora mostrado bonito en una solución de Power BI, ¿no? Entonces, a ese sentido voy cuando el aprendizaje está que si nos desafiamos a hacer esto, nos obliga a pensar en nuevas soluciones, en nuevas alternativas, ¿no? Y el último punto es que si estás como con temor de que hay un riesgo de sacar la patineta, ¿no? A los clientes finales, claramente, ¿no? Si tú sacas la patineta a todo el mundo de frente, eso podría tener un impacto negativo, claramente, ¿no? Pero la pregunta es si realmente este release tienes que hacerlo con todo el mundo de frente, ¿no? Es como entender que también podemos experimentar en corto, ¿no? Ya sea con nosotros directamente como empleados o con un dataset de usuarios que son early adopters. Entonces, es como en cada experimento podemos encontrar cuál es el mínimo o cuáles son los early adopters aquí para poder aprender de eso, ¿no? Antes de escalar algo, porque no vale la pena lanzarnos primero directamente a todo el público, ¿no? Entonces es identificar cómo puedo validarlo lo más rápido posible. En ese sentido, para mí la reflexión final es solo buscar que cada sprint estemos listos para potencialmente hacer release, ya no es suficiente, ¿no? Y mi invitación es más bien a esto, ¿no? Lo que busquemos es generar valor potencialmente cada sprint, ¿no? ¿Qué significa eso? A veces va a pasar, a veces no va a pasar, pero es la única forma de tener ese aprendizaje lo más temprano posible, ¿sí? Bueno, muchas gracias por
por el espacio, y no sé si queda tiempo, Geraldine. Sí, tenemos 5 minuticos. Pipe Sifu en el chat nos pregunta, ¿cómo ves el modelo de BizDevSecOps? Ajá, sí. Entonces, básicamente, como mencionaba al inicio, como movimiento de DevOps, digamos, lo que buscaba es resolver este problema que decíamos de tener todas las capacidades para hacer release, ¿verdad? Entonces, y ese es el foco, ¿no? Entonces, desde la mirada de los originarios de movimiento, para ellos implicaba todo, meter sysadmin, los de seguridad, todos los que sean necesarios para hacer eso, ¿no? Y sin embargo, hay algunas empresas que adoptaron DevOps y no metieron a seguridad, es solamente como a operaciones, ¿no? Y de hecho, como, también es como media la confusión porque si ves el hashtag, digamos, dice DevOps, ¿no? Entonces, suena que a los que tienes que juntar es a operaciones y Dev solamente. Y en ese sentido, claro, ¿por qué nace DevSecOps? Es darnos cuenta de, pucha, pero si realmente quiero hacer release cada sprint, no es solamente con los que lanzan a producción, con los que me tengo que alinear y que esté engranado para tener toda la capacidad, ¿no? Es también a todas las otras personas que me podrían impedir que eso pase, ¿no? En este caso, la gente de seguridad que también puede tener filtros. Entonces, ¿cómo hacemos para traer eso más temprano? Incluso desde el desarrollo mismo, ¿no? Y hoy en día hay un montón de herramientas para incluso desde el IDE mismo levantar como posibles riesgos. Entonces, desde que están codeando, la gente ya puede como hacerse cargo de eso y no esperar un estadio tarde para no hacer release, ¿no? Y que eso sea un impedimento. A eso va en líneas generales de DevSecOps. Perfecto. Neyer Beltrán te pregunta, ¿qué definiría un producto terminado? ¿Qué definiría un producto terminado? Yo creo que un producto no termina, ¿no? Lo que pasa es que tiene un ciclo de vida. Entonces, en ese sentido, lo que hay que entender es que siempre tenemos que estar atentos a esa curva, ¿no? Y entender los diferentes estadios del ciclo de vida de un producto también. Porque, por ejemplo, cuando estás recién naciendo un producto, no tienes nada, digamos, si te pones un objetivo no sé, de hacer $1.000.000, ¿no? Cuando recién todavía estás explorando el modelo de negocio, cuando no sabes ni siquiera quién es tu usuario, no hace sentido, ¿no? Entonces, hay que entender que hay diferentes estadios en ese sentido, ¿no? Es como un primer estadio de discovery donde te tienes que hacer cargo de entender cuál es el usuario, cuál es la oportunidad, cuál es su pain, ¿no? Y a partir de eso, y hacerte cargo de eso, que digamos, si queremos darle un nombre a eso, es Problem Solution Fit, ¿no? Y como entender nuestro cliente, ¿no? Después de haber pasado esa valla, digamos, lo que nos toca es, bueno, ¿y cómo resuelvo esos problemas que tienen, ¿no? Y para eso tengo que iterar propuestas de valor. ¿Tengo que construir software para hacer eso? No, ¿no? O sea, yo puedo hacer prototipos, entrevistas y tener mucho más seguridad de qué es lo que genera valor para ese cliente o que resuelve sus pains, ¿no? A ese estadio, digamos, o el objetivo de ese estadio es product market fit, ¿no? Que significa que hay la suficiente gente interesada o que pagaría por esta propuesta de valor interesante como para que ya decidamos escalar este producto, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, son diferentes objetivos, ¿no? En ese estadio. Y una vez que ya llegas a ese estadio de que dices, sí, mira, acá hay un incremento de ventas lo suficientemente interesante, recién decimos, pucha, hay que escalar esto, ¿no? Y ahí entra a tallar, digamos, lo que conocemos como growth hacking, ¿no? Cómo podemos hacer y aprender desde el funnel mismo del producto para que, uno, la gente se entere que existe nuestro producto, que la gente se active, que significa que muestre un interés más allá de que llegó al landing page, por ejemplo, ¿no? O sea, nadie hoy en día te regala 1 minuto de su vida registrando sus datos si es que no tiene una expectativa del otro lado de que algo va a ser resuelto para él, ¿no? Entonces es como medimos incluso eso, ¿no? O sea, cuánta gente se ha pasado esa valla, ha activado su cuenta, ¿no?
pero no es solamente esa métrica, ¿no? Porque podríamos tener 1 millón de gente registrada y nadie compró o compraron una vez y nunca volvieron a venir, ¿no? Entonces, es como, ¿qué significa que tengamos usuarios frecuentes o fidelizados, ¿no? Entonces, hay que medirlo también, ¿no? ¿Qué significa, cuánto tiempo en sesión se queda, ¿no? ¿Cuántas veces a la semana viene, ¿no? Entonces, son otro tipo de métricas para ese estadio, ¿no? Entonces, en ese sentido hay que tener súper claro qué queremos resolver, ¿no? Porque el objetivo no es hacer el alcance, digamos, ¿no? No es hacer el Gantt, digamos. Entonces, es entender qué quiero resolver, ¿no? Y en base a eso y el estadio del producto donde estamos, medir para ver si esta hipótesis que tengo me ayuda a lograr eso o no. Listo, Diego, y tenemos una última pregunta respecto a una situación que nos plantea No Semi User Twitch. Dice, en el sprint actual tenemos listo para pasar a producción, pero el product owner lo detuvo porque comercial quiere pasarlo después del review. ¿Cómo evitar que vuelva a pasar? Exacto. Entonces, por ejemplo, ese era justamente el primer caso, ¿no? Donde tienes una dependencia con otro equipo. En el ejemplo que puse era con otro equipo tecnológico, pero en realidad hay que como ampliarlo eso a entender que podemos tener cualquier dependencia con otra área al final de cuentas, ¿no? En este caso, bueno, marketing o los que generan campañas. Hay escenarios donde tienen una muy buena razón, ¿no? Porque de repente calza con un timing correcto de lanzar la campaña y hay todo un detrás, porque no es solamente hacer release del software, sino que es la campaña y todo lo que implica desde publicidad, no solamente digital, sino física. Entonces, es como si tú hicieras release y lo otro no está acompañado para que todo pase a la vez, no se generaría el impacto que la hipótesis tiene detrás, ¿no? Entonces es como entender, bueno, no solamente verlo como el aislado, digamos, de mi release, sino como entender cuál es el impacto como global que se quiere hacer. Entonces puede haber momentos donde hay una buena razón para no hacer release por eso, ¿no? Pero en todo caso, desde una primera instancia tendríamos que estar súper alineados de cuándo va a pasar eso que esperamos, ¿no? En su plenitud, ¿no? Tanto desde el release mío como de lo que se espera que pase del otro lado de marketing, ¿no? Para que ambas cosas estén alineadas. Entonces, para mí eso tiene que ver mucho con nuestro trabajo previo de refinamiento, ¿no? Como saber y estar súper alineados de que, bueno, buscamos que pase esta campaña de marketing porque eso va a calzar con el release, ¿no? Entonces, ya estar súper mapeados en eso cuando arrancamos un sprint, ¿no? Perfecto, Diego. Bueno, no nos queda más que agradecerte por compartir todos tus conocimientos y toda tu experiencia. Pues esperamos que esto se vuelva a repetir en alguna ocasión. No sé si tienes redes sociales para que las personas te sigan. Bueno, sí, comparto pantalla entonces. Sí, ahí tienen algunas redes sociales para compartir y directamente si me quieren escribir, ahí está mi correo disponible también. Muchas gracias, más bien. Muchas gracias a todos. Los invitamos a que continúen participando en todas las sesiones de Agile Colombia, de Agile Ágiles Colombia, para que continúen aprendiendo y llenándose de muchos conocimientos. ¿Listo? Que estén muy bien, Diego. Muchas gracias. Listo, un gusto. Chao. Chao.